Chicos, buenas tardes, buenas tardes. Muy bien, vamos a empezar a trabajar ya. Buenas tardes, Ruldi, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, buenas tardes. Muy bien, chicos. A ver, el día de hoy nos va a tocar trabajar el tema de los incas. Muy bien. Imagino que ya se está visualizando ahí en la pantalla. Muy bien, chicos. Cuando nosotros estamos hablando de los incas, y vamos a retomar un poquito lo que estuvimos viendo la semana pasada, los incas, ¿en qué horizonte o en qué intermedio se llegaron a desarrollar? Los incas, ¿ah? Horizonte tardío. Así es, correcto, horizonte tardío. Ahora, los incas tienen una peculiaridad. Son conocidos como el segundo imperio panandino. ¿Cuál será el primer imperio panandino? Los Si Wari. este es el correcto, ¿no? Los Wari son el primer imperio panandino. Excelente, excelente. Muy bien. Ahora, ¿por qué se considera a los incas como el segundo imperio panandino? Ya sabemos Wari por qué lo es, ¿no? Fusionó, sintetizó tres culturas importantes. Por aquí el interno me dice Elvis. Profesora, ¿por qué se le dice pan andino? Ya, es justamente lo que iba. Se les considera culturas o imperios panandinos porque han sintetizado la mejor parte, ya, la mejor parte de las culturas antecesoras, ya. En su momento sucedió con Chavín, en su momento sucedió con Wari y sucedió también con los incas, ya. Por ejemplo, los incas no tenían ningún tipo de experiencia en cuanto al trabajo de la metalurgia. Para ello decidieron llevarse a los mejores metalurgistas que había en Chimú, ¿ya? Entonces ahí toma la mejor parte de las culturas antecesoras y lo hacen propio. Por eso es que se les considera pan andino, ¿ya? Listo. Bien, ahora, por otro lado, chicos, los incas al pertenecer en este caso al denominado horizonte tardío, tal y como lo manifiesta John Rowe, los incas se desarrollaron entre el siglo XIII y en el siglo XVI. Estamos hablando entre 1200, 1200, 1211 hasta 1532, que llegarían pues nuestros amigos los españoles, ¿no? Invasión, conquista, como tú lo quieras ver. Personalmente considero que fue una invasión. No tuvo nada de conquista lo que realizaron con el imperio de los incas los españoles. ¿Ya? Entonces ahí está la cronología para que tú puedas precisar. Ubicación geográfica. Para empezar, los incas se desarrollaron en lo que hoy se conoce como América del Sur, ¿verdad? ¿O no es así? Sí. Sí. Correcto. Se desarrollaron en este caso en el continente que corresponde a América del Sur.
pero no se desarrollaron en todo el continente pues de América del Sur, sino que nada más vamos a encontrar un gran porcentaje de territorio que en su momento estuvo en este caso con población, con presencia de población incaica, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿cuáles fueron los límites? Ojo con esto, ¿cuáles fueron los límites de los incas, ¿no? Los límites de los incas hasta antes que lleguen los españoles, ¿ya? Hasta antes que lleguen los españoles. Por el lado norte, en su momento limitaban, ¿ya? Por el lado norte, en su momento limitaban con el río Ancasmayo, ya, por acá. Con el río Ancasmayo en la actual Colombia. Por el lado sur, se limitaba con el río Maule, ¿ya? Por el lado sur se limitaba con el río Maule, ubicado en Chile. ¿Se ve negro este Elvis? A ver. ¿No se me está viendo en la pantalla? Y si podía volver a compartir. Negros encima de la pantalla. ¿Mi cámara o lo que estoy compartiendo? Compartiendo. Compartiendo. Ah, ya. A ver, vuelvo a compartir. Profe, comparte, profe. Momento. Todavía. Está Sí. cargando quizás, a ver. Ah. Son como unos cuadros ahí que están apareciendo encima. Sí. Claro. Nunca me había pasado eso. Sigue todavía. ¿Sigue? Sí, profe, sigue. Si de repente pueden enviar una captura ahí al grupo, quizás, aunque sé que no les está permitido, para ver qué es lo que aparece, qué es lo que se está tapando, las letras, las inscripciones que hago. Las letras. Las letras. La parte de arriba, profesora, la tiene esa ubicación, esa parte de abajo también. Raro. A ver. Ah, ya, por acá lo han enviado. A ver, vamos a ver. Ya veo. Ya veo. Eso les aparece. Bueno, ahí sí desconozco cómo podría sacarlo. Es la primera vez que me sucede esto, pero a ver, vamos a continuar. Ya se ve completo, profesora, ya. Ahorita ¿Ya? lo veo Ah, completo. ya. Ah, ya, ok, perfecto. Entonces, continuamos. Entonces, estamos marcando que los límites por el lado norte en su momento de lo que fue la civilización incaica llegó hasta el río Ancasmayo en la actual Colombia, por este lado. Y por el lado sur sería con el río Maule, ubicado en el actual país de Chile. Por el lado este, ojo con esto, por el lado este se llegó hasta lo que se conoce como la Amazonía peruana, ya la Amazonía peruana. Y por el lado este, hasta el océano Pacífico. Ahora, toda esta gran extensión de territorio que en su momento estuvo presente, hubo presencia incaica, estaba conectada por una red de caminos sumamente importantes. ¿Cómo se llamó esa red de caminos sumamente importantes, chicos? A ver, ¿se acuerdan? Los famosos caminos del Inca. Ya, el famoso Capac Ñan, ¿verdad? El famoso Capac Ñan, que conectaba de norte a sur y de este a oeste todo el imperio de los incas, ¿ya? Muy bien, entonces. Ahora, en cuanto a la división territorial,
no solo el Tahuantinsuyo, y tal como lo indica la palabra Tahua, que está en quechua, Tahua, que significa 4, y Suyo, que significa regiones, no solo estuvo dividida en 4 regiones, eso ha sido quizás un error del cual a veces no se ha sabido explicar bien. A su vez, cada suyo ha estado dividido en guamanís o lo que se conoce como provincias. Y a su vez, dentro de cada provincia nosotros vamos a encontrar a las sayas. Las sayas son pequeños centros poblados muy parecido a lo que hoy en día vendrían a ser los caseríos, ¿ya? Entonces, acuérdate perfectamente de esto. Tahuantinsuyo, sí, hubo una división territorial en base a 4 regiones, o lo que se conoce como 4 suyos, pero a su vez, cada suyo estaba subdividido en guamanís o provincias, y a su vez, cada guamaní o provincia se subdividía en sayas. Y si queremos continuar con la división territorial, podemos hablar de las yactas. ¿Qué eran las yactas? Las yactas eran las ciudades principales dentro del Tahuantinsuyo, ¿ya? No nos olvidemos de ello. Ahora, ¿quién fue el Inca que establecería una división territorial en base a suyos? ¿Y por qué realizó ello también? Tuvo en este caso que perseguir algún objetivo, ¿no? Con la división del Tahuantinsuyo. ¿Quién sería en este caso el Inca que decidió dividir todo el territorio de los incas en base a 4 suyos? Pachacútec. Pachacútec. ¿Y por qué hizo eso Pachacútec? Tuvo que tener algún motivo, ¿verdad? ¿Cuál sería el motivo? Recordemos que Pachacútec va a entrar a lo que propiamente se le conoce en la historia de los incas como a la etapa del Tahuantinsuyo, que fue una de las etapas más esplendorosas que vivió el imperio de los incas. Él, al ingresar en la etapa del Tahuantinsuyo Pachacútec, va a encontrar un imperio de los incas, por así denominarlo, bastante devastado. ¿Por qué? Acuérdate que Pachacútec asume la Mascaypacha porque anteriormente su hermano Inca Urco había decidido abandonar sus funciones de Inca. ¿Por qué decide abandonar sus funciones de Inca? Porque se tuvieron que enfrentar a uno de las etnias, a uno de los pueblos más aguerridos de ese entonces. ¿A qué pueblo me estaré refiriendo, chicos? Fue un pueblo en el cual los incas siempre tuvieron enemistades. Los famosos chancas, los chancas. Ellos se enfrentaron, los incas con los chancas, en la famosa batalla de Yaguarpampa. Esa batalla, ese enfrentamiento, no hubiera sido beneficioso para los incas si es que Inca Urco no decidía abandonar su puesto de Inca, de máximo gobernante, y lo hubiera asumido Pachacútec. La situación y la historia hubiera sido totalmente distinta. Lo más probable es que, a pesar de haber quedado devastado el Cusco, se hubiera producido una conquista por parte de los chancas a los incas. Era un pueblo sumamente aguerrido, muy belicoso, le gustaba enfrentarse a los incas, ¿no? Siempre existió por ahí una enemistad. Entonces, cuando asume Pachacútec, decide restablecer un orden, decide reorganizar todo, porque el Cusco estaba sumamente desorganizado, estaba devastado, estaba en este caso devastado, producto del enfrentamiento con los chancas. Brian Holguín dice, los chancas le habrían ganado a los españoles. Justo ahí viene el tema interesante. Una de las consecuencias de que los españoles hayan tenido éxito en su invasión es por el apoyo de algunas etnias de nuestro país. Etnias que no se llevaban bien o que le tenían cierta ojeriza a los incas porque los habían conquistado. ¿Qué les prometieron los españoles? A ver, ¿qué crees tú que les prometieron los españoles? A ver, ¿qué me dicen? Libertad, poder, Libertad. Ya, libertad. dinero. Autonomía. Sí, libertad, autonomía, que ya no iban a depender de los incas.
y como ellos habían sido conquistados por los incas y habían sido sometidos al poder del inca, del máximo soberano, entonces vieron en los españoles una opción para aparentemente poder recuperar su autonomía. Por ejemplo, uno de los pueblos que los apoyaron fueron los chancas, los huancas. Ya esos fueron dos pueblos de la Sierra Central, ya Sierra Sur y Sierra Central, que van a apoyar a los españoles en su proceso de invasión a los incas. Es por ello que los españoles tienen éxito, porque los españoles no conocían nuestra geografía, no conocían nuestro territorio. He ahí la única explicación. Si estos dos grupos culturales no hubieran apoyado al enemigo, otra hubiera sido la cosa. Quizás no se hubiera permitido que los españoles nos conquisten. Sí hubiera habido una conquista, pero quizás hubiera sido otra cultura la que nos llegase a conquistar, ¿no? No ellos exactamente. Quizás hubieran sido los portugueses, porque ya para ese entonces en Brasil ya se había gestado una colonia. Así es, ellos ayudaron a la conquista, los chancas y los huancas. Así es. Así es. Ese es un escenario bastante similar al que se vio con la guerra con Chile, ¿no? Peruanos contra peruanos se estaban enfrentando. Muy bien. Ahora, por el lado norte, ¿qué suyo tenemos? Tenemos al anti suyo. Por el lado sur, tenemos al conti suyo. Por el lado este, tenemos al coya suyo. Y por el lado oeste, tenemos al chinchay suyo, ¿ya? Ahí están los cuatro suyos. Anti suyo, coya suyo, conti suyo, chinchay suyo. Y cada suyo, ¿en qué se encuentra dividido? En Guamanis. Guamanís o provincias. Guamanís o provincias. Entonces, ahí tenemos el origen de todo de todo lo que posteriormente se vendría para el Perú, ¿no? Es algo que hasta el momento los historiadores de esta época del Perú antiguo no han podido entender por qué decidieron en este caso estas dos etnias brindarle apoyo a los españoles, ¿no? No es algo que se puede entender a la ligera. Muy bien. Ahora, en cuanto al origen de la etnia incaica, nos vamos a remitir a dos orígenes, ¿ya? Hablamos de un origen histórico y de un origen mitológico. Vamos primero con el origen mitológico, ¿ya? Uno de los primeros relatos que nos intenta explicar cómo habría surgido la etnia incaica es mediante ¿qué relato, chicos? El relato de Manco Cápac y Mama Ocllo. Yo sé que este relato ya no me vas a hacer contarlo, porque a ti te lo han contado ya desde que has estado inicial, te lo han vuelto a repetir en primaria y nuevamente en secundaria. O sea, eso lo debes saber a la perfección. Lo que yo sí te voy a indicar es que este relato tiene como pacarina o lugar de origen para la etnia incaica el lago Titicaca. Debes acordarte que estos dos personajes, Mama Ocllo, ¿ya? Mama Ocllo y su acompañante, en este caso Manco Cápac, emergen de las aguas del lago Titicaca. Ese punto se toma como pacarina o lugar de origen. Ahora, si en algún momento dices, yo quiero revisar en realidad qué dice ese relato, quiero saber si lo que me contó mi profesora en inicial, primaria y secundaria acerca de Manco Cápac y Mama Ocllo es tan cierto, bueno, yo te sugiero que revises la obra en los comentarios reales. ¿A quién le corresponde la obra en los comentarios reales, chicos? Garcilaso. El Inca Garcilaso de la Vega. ¿Cuál es su verdadero nombre, el Inca Garcilaso de la Vega? Gómez Suárez de Figueroa. Gómez Suárez de Figueroa, ¿verdad? Es un cronista. Es un cronista, en este caso, mestizo, ¿ya? Elvis dice mi tocayo, bueno, no, tu tocayo, nombre, apellido, bueno. Entonces ahí vamos a encontrar. Ahora, ¿a quién le corresponde el relato de los hermanos Ayar?
Ah, ok. Ok. ¿A quién le corresponde el relato de los hermanos Ayar? Bueno, ese relato lo vamos a poder encontrar en la obra Suma y Narración de los Incas, ¿ya? Suma y Narración de los Incas. Ojo con eso, Suma y Narración de los Incas. En cuanto a su pacarino, el lugar de origen es el Cerro Tamputoco, ¿ya? Es el Cerro Tamputoco. Ahí nos habla de 4 hermanos que iban a acompañar a sus 4 hermanas. Al final, y luego de una serie de travesías que van a tener que pasar, llegan a un famoso valle, el Valle de Acamamo, un valle sumamente fértil que no sería otro, pues, que el Valle del Cusco, ¿ya? El Valle del Cusco. ¿Ya? ¿Quién era en este caso su autor de la obra Suma y Narración de los Incas? A ver, el jovencito Ruldi, ¿está por ahí? ¿Quién era ¿Quién es el autor de la obra Suma y Narración de los Incas? A ver, por un 20, a ver, Ruldi, ¿se acuerda quién era? Ya, con eso me dijo todo, ya que no se acuerda. A ver, ¿quién fue? ¿Cualquiera? Sí, cualquiera, Ah, cualquiera. Juan de Ventas. Juan 10, ventazos. Juan Díez, no es Juan Díez, no es Juan Díez, es Juan Díez de Betanzos, o algunos nada más le denominan Juan de Betanzos, un cronista también, este fue un cronista español, ¿ya? Muy bien, entonces ahí tienen los datos sumamente precisos acerca de ella. Ahora, nos remontamos ahora sí al origen histórico. Aquí sí te pido que por favor prestes atención porque este sí no creo que te lo hayan contado. Está un poquito más rebuscado ella. ¿Ya? Está un poquito más rebuscado. Cuando nosotros nos referimos al origen histórico, nos estamos refiriendo a un origen mucho más verídico. Ya no tan fantástico como es en el caso de los relatos que te acabo de mencionar. Si bien es cierto, en cada uno de estos relatos se encuentran lugares que sí existen, no dejan de ser fantasiosos. En el caso del origen histórico, nace a partir de la propuesta de una tesis de un catedrático de San Marcos, el profesor Waldemar Espinosa Soriano, en el cual indica de que la sociedad o la cultura tiahuanaco, si te puedes dar cuenta ahí, está la portada del sol muy característico de la cultura tiahuanaco, sufrieron en este caso una invasión de población aymara, procedente del lado sur, ya procedente del lado sureste. Llegaron a la capital de Tiahuanaco. ¿Cuál era la capital de Tiahuanaco? A ver, Ruldi, ¿cuál era la capital de Tiahuanaco? Ya pues Ruldi, tiene que acordarse. A ver, cualquiera, ¿cuál era la capital de Tiahuanaco? Tiwanaku. No. Pacaipata. Taipicala. Taipicala era en este caso la capital de Tiahuanaco. Sucede que la capital de Tiahuanaco, Taipicala, fue sumamente invadida por los reinos aymaras, procedente del lado sureste de América del Sur. Cuando llegaron a invadir, causaron destrozos, hubo muchas pérdidas humanas, pero existieron algunos grupos, o lo que se denomina ahí algunas sayas, lograron en este caso poder huir, poder salir. Con su salida de su lugar de origen, Taipicala, se inicia todo un proceso de migración para poder encontrar un nuevo territorio donde asentarse. Inicialmente, uno de los puntos donde se van a intentar refugiar va a ser en el lago Titicaca, ¿no? En los alrededores del lago Titicaca. Pero, pasado un tiempo, se dan cuenta de que ya los reinos aymaras estaban nuevamente por esa zona. Entonces deciden nuevamente emprender su camino hasta poder encontrar ya de manera definitiva un lugar que les permita sentarse de manera permanente. ¿Cuál sería el lugar que en este caso van a llegar los ex habitantes de Taipicala? Van a llegar a lo que se conoce como
el valle Acamama. Ahora, grata es su sorpresa, ya grata es su sorpresa, porque cuando llegan al valle Acamama, el valle del Cusco en este caso en mención, encuentran que otras etnias ya se encontraban habitando esa zona ya. ¿Ya? Ojo con esto, los aguaceras, entre otro tipo de etnias que ya habitaban esa zona. Pero estos expobladores, estos ex habitantes de Taipicala son bastante ingeniosos, porque ellos tenían algo claro, que ellos no querían compartir el territorio, el valle, con otras etnias culturales, así que encontraron un mecanismo, en este caso las alianzas. Es ahí donde se inicia la etapa de la Confederación Cusqueña. Ejemplo, se acercaban en este caso a una de las etnias que ya habitaba el Cusco y le indicaban, pues, ¿no? Que se someta por la vía pacífica o se someta por la fuerza al poder, en este caso, de esta nueva etnia que estaba llegando. En algunos casos, muchas etnias se sometieron de manera pacífica, pero hubo otras con las que se tuvieron que enfrentar. Caso de ellos va a ser los chancas. Durante todo el proceso histórico, lo que van a hacer los incas, van a tener constantes enfrentamientos, pero el enfrentamiento cumbre y más importante es el de la batalla de Yaguarpampa. Eso no lo debemos olvidar. ¿Ya? Eso no lo debemos olvidar. Entonces, es ahí cuando se habla de un origen ya histórico, porque es más verídico, más creíble y se basa en fuentes, ¿ya? Entonces, ¿quiénes serían, en este caso, los originarios de la cultura inca? Serían los descendientes de los tiahuanacos, ¿no? Aquella población que logró salir ilesa, pues, de Taipicala. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿Alguna No, pregunta? todavía. Todavía no. Ya. Continuamos entonces. Muy bien, aquí viene el tema de su organización económica. Para hablar acerca de la organización económica, debemos tener en cuenta un punto importante. Dentro de lo que va a ser los incas, los recursos naturales, la tierra y todo lo que había en ella, no le pertenecía al pueblo, sino a quien le pertenecía Brian Holguín. Inca. Al Estado. El Inca, el Zapa Inca en sí, representaba al Estado. Pero en sí, los recursos naturales, la tierra y todo lo que producía la tierra le pertenecía al Estado. Por ende, el Estado, utilizando como intermediario al Zapa Inca, el máximo soberano de los incas, decidía en este caso distribuir las tierras. Existieron 3 tipos de tierras: las tierras del Ayu, del Inca y del Sol. En el caso de las tierras del Ayu, eran todas aquellas tierras asignadas cuando se producía el nacimiento de un varón o de una mujer. Cuando nacía un hijo varón, la parcela de tierra que se le daba era en este caso el conocido topo. Un topo se daba a cada familia por el nacimiento de un hijo varón. En el caso del nacimiento de una mujer, el topo nada más ascendía a medio topo, bastante diferenciada la manera como los incas veían el nacimiento de un varón y de una mujer. Ya, medio topo. Y algo muy importante que practicaron dentro del Tahuantinsuyo va a ser la famosa territorialidad discontinua. Pero esa territorialidad discontinua ya data desde los tiahuanacos, va a ser una herencia en realidad tiahuanaco. ¿En qué consistió en sí la territorialidad discontinua, chicos? ¿En qué consistió? Bien, la territorialidad discontinua se aplicaba en este caso para aquellos ayllus, ¿ya? Para aquellos ayllus que no querían pasar ningún tipo de necesidad y que querían tener una dieta bastante variada, es decir, diversos tipos de productos, diversos tipos de alimento y que no necesariamente, pues, por las condiciones geográficas y climáticas hubiesen podido dar en el Cusco. Era necesario que las tierras del Ayu no solo estén dentro del Cusco o en las afueras del Cusco, sino que esas también se encuentren
en otros puntos del Tawan Tinsuyo, ¿ya? O en otro punto del estado del imperio de los incas. Para ello se aplicó entonces la territorialidad discontinua, asignar tierras en diferentes puntos, no necesariamente dentro del Cusco, sino en otros puntos, en otras regiones, para que los ayllus no pasen hambre, no se fomente el comercio, y tercero, y el más importante punto, que puedan tener una dieta bastante variada, ¿ya? Que puedan tener una dieta bastante variada. Ahora, ¿qué sucedía cuando dentro del Cusco aquellas tierras, en este caso, que habían sido asignadas, sufrían algún daño producto de un fenómeno de la naturaleza? Bueno, existían tierras que se debían utilizar en esos casos de emergencia, pero se utilizaban de manera colectiva. Me refiero a los denominados SAPSIS. Ya, me refiero a los denominados SAPSIS. Ya, entonces ahí sería todo lo relacionado a las tierras del Ayllu. ¿Qué sucede con las tierras del Inca? Las tierras del Inca eran utilizadas como sustento de la panaca. Ya sabes que ¿quién conforma la panaca? La panaca es la familia real del Inca. Además de servir de sustento de la panaca, también servía de sustento de la burocracia estatal y militar de las tierras del Inca, ¿ya? Y en el caso de las tierras del Sol, servían como sustento a los funcionarios religiosos. Un personaje que destaca aquí es el Huilac Humu. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Profesora, ¿cuál es ese del sol que dice resalta en rojo? Ah, ya. El Huilac Humu, el sumo sacerdote. Era el encargado en este caso de dirigir los temas religiosos dentro del Tahuantinsuyo. Inclusive se habla de que existió una especie de diarquía entre el Zapa Inca, que era encargado del tema político, administrativo y militar, y el Huilac Humu, pues, netamente dedicado a los temas religiosos. Es decir, gobernaron le vamos a mencionar, gobernaron los dos. Cada uno tenía un área específica en la que trabajarse o a la cual dedicarse. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Aparte de las tierras que pasaba, por ejemplo, si pasaba un diluvio, se sacaba de ahí los aspi, también se agarraba de las colcas comida. Claro, recordemos que las colcas van a ser una especie de almacén para aquellas épocas en las cuales quizás la cosecha, la siembra no estuvo tan buena y había que alimentar a todo el pueblo. Era una reserva en sí. Muy bien. Veamos. Organización económica. Bueno, los incas giraron en torno a 3 principios económicos. Uno de ellos la reciprocidad, la redistribución y el control vertical de los pisos ecológicos, ¿ya? En el caso de la reciprocidad, esto se practicaba entre los ayllus. Recordemos que un ayllu es un grupo familiar. Tal y como dice reciprocidad, es algo recíproco, ya es algo recíproco, de tú a tú. El famoso dicho o el famoso refrán, hoy por mí, mañana por ti. Si en un determinado momento este ayllu necesita ayuda, un ayllu le va a ir a, en este caso, prestar la ayuda, porque posteriormente este otro ayllu que ha ido a brindar su ayuda también lo puede necesitar. Entonces se manejaba en torno a ello. Ahora, existieron 2 formas de trabajo en este caso, bajo el cual se practicó la reciprocidad. Lo que se conoce como Aini
y lo que se conoce como la minca, ¿ya? En el caso del AINI, era una ayuda interfamiliar, una ayuda entre familias del mismo Ayllu. Era un poco más restringido esa ayuda. Pero luego también existe la minca, y la minca, esta forma de trabajo, consistía en un apoyo colectivo. Ya no hablamos de que solo las familias que pertenecían a un determinado Ayllu podían ayudar, no. La minca aplicaba como forma de trabajo para todas las familias. E inclusive, los trabajos que se realizaban bajo la forma de trabajo de la minca iban en favor de todo el Ayllu, no solo de uno, sino de todo el Ayllu. Por ejemplo, la descolmatación de los canales, la reparación de un puente, entre otras cosas. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos, que quieran hacerme? Muy bien, pasamos entonces a la redistribución. A la redistribución también se le conoce con el nombre de reciprocidad asimétrica. Ya, a la redistribución también se le conoce con el nombre de reciprocidad asimétrica. Y era practicada por los Ayllus, ya no te olvides. Esta redistribución era practicada por los Ayllus y el Estado. Si tú te das cuenta, ya no existe una jerarquía de tú a tú en este tipo de principio económico que sería la redistribución. Aquí hay un ente superior que es el Estado, representado por el Zapa Inca, y está el Ayllu por debajo del Estado. ¿Quién mandaba a quién? En definitiva era el Estado quien proveía todos los insumos o herramientas necesarias para que los Ayllus puedan realizar su trabajo mediante lo que se conoce como la mita. La mita es un tipo de trabajo que se realizaba en beneficio, en pro del Estado. Era un trabajo obligatorio y era un trabajo por turnos. Ya cuando llegaron los españoles desvirtuaron totalmente esto y sacaron un sistema totalmente esclavizado para los indígenas. Pero intentaron más o menos aplicar lo mismo que se aplicó en su momento por los incas. ¿Alguna pregunta? Sí, profesora, le digo que había clases sociales como nobleza, plebeyos, esclavos. Justamente eso vamos a pasar después. Sí, sí existieron las clases sociales, aunque más que clases sociales eran estamentos, y ya te voy a explicar por qué eran estamentos. A ver, ¿qué hay por acá? ¿Qué dice? Qué feo, antes en el Perú nos ayudábamos, ahora nada. Eso es cierto. Y si te ayudan ahora, pues es con un beneficio de por medio. Si no, nada. Muy bien. Eso es el legado, pues, al fin y al cabo, malo, bueno, que nos dejó, que nos han dejado los españoles, ¿no? Eso y la corrupción. Dice, ¿cómo se llamaban los rebeldes del Estado? ¿A qué te refieres, Cabrejos? ¿Cabrejo se llama? Sí. ¿A qué te refieres, hijo? Ah, señorita, disculpe, señorita Bárbara. ¿A qué se refiere y cómo se llamaban los rebeldes del Estado? Ya, sí existió un grupo considerado rebelde, claro que sí. Debido a encontrarse en esa condición de no sometimiento al poder incaico, es que se les enviaba en condición de esclavos a zonas sumamente alejadas del Tahuantinsuyo. Eran los famosos piñas, pues estaban piñas, se alejaban de sus lugares de origen. ¿Ya? Muy bien, tenemos también el control vertical de los pisos ecológicos. Bueno, esto ya te había explicado, que se hizo con la finalidad de que los Ayllus
ya que sea con la finalidad de que los ayllus no pasen en este caso hambre, no se genere el comercio y puedan tener una dieta bastante variada. ¿Ya? ¿Preguntas? Ahora, eso es cierto, ¿no? Señor Fiori Di González Diana, eso es cierto. Ahora hay que pagarles para que se nos apoye. A ver, ¿alguna pregunta, a ver, adicional? Los incas a su vez también se dedicaban a la pesca. También dentro de la variedad alimenticia también venían las carnes. Sí, sí había ganadería. La pesca específicamente en aquellos lugares, por ejemplo, en el caso de la costa, hasta cierto punto los chimús, por ahí que también los tallanes, más al lado norte, más al norte. En las lagunas, claro, también se puede hablar de pesca. Ujú. Pero los incas destacan por el tema de la carne salada, del famoso charqui. Ellos también, eso va a ser una herencia de manera directa de Wari, de Tiahuanaco. El salar a los alimentos para que se puedan preservar. Uh-huh. ¿Todavía se hace eso? Claro que sí, Diana, sí, sí se hace eso. Sobre todo en la parte más al sur, la sierra sur de nuestro país. Por ahí que también la sierra central. Por ahí que también la sierra central. El famoso charqui, un plato bastante cotizado por el turista. Y esto nacía a raíz del chacu. No sé si ustedes han escuchado de eso. Bueno, eso es hasta el día de hoy se practica el chacu. Ya tendremos otra oportunidad para hablar de ello. Continuamos. Aquí está lo que estaban preguntando acerca de la organización social. La organización social dentro de los incas tiene dos principales características. Una de ellas es que es jerárquica, cada uno ocupa un lugar. Ya, cada uno ocupa un lugar. ¿Y por qué digo estamental? Porque estas clases sociales, estos grupos, eran sumamente cerrados. Nadie podía ascender, ni nadie tampoco podía descender. Si tú nacías como parte de la familia real, te ibas a sacar ahí. Y por tanto, tampoco se te permitía casarte con alguien del pueblo. Lo mismo sucede con alguien del pueblo que no podía aspirar, en este caso, a contraer nupcias o a mejorar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dentro de lo que es la organización social, existió una clase dominante. No nos olvidemos de eso. Existió una clase dominante, conocida como la nobleza de sangre. ¿Ya? La nobleza de sangre. También se le denomina familia real o la panaca. Cuando llegaron los españoles, 1532, le colocaron una especie de apodo a estas familias que pertenecían a la nobleza de sangre. Le denominaron los orejones. ¿Por qué crees tú que le pusieron ese apodo tan feíto? ¿Mm? Las orejeras. Los Es que adornos que ellos, llevamos en las orejas. sí, ellos utilizaban unos pendientes, unos adornos que hacían en este caso que los lóbulos del oído, en este caso, tiendan a caerse, tiendan a estar colgando. Por eso les colocaron los españoles pues una especie de chapa, apodo, los orejones, ¿no? Era un término un tanto despectivo, pero bueno, fue lo que en este caso hicieron los españoles. Ahora, ¿quiénes formaban parte de la panaca? La familia. Ya, la familia Inca. ¿Quiénes eran la familia Inca? El Auqui, Sucoya. Ya, el Auqui
es el príncipe heredero, ¿ya? De ahí viene la Coya, que es la esposa principal del Inca, por así decirlo, la oficial. Luego tenemos a la Paya, ¿ya? La Paya. ¿Quién es la Paya? La Paya es la hija casada del Inca, ¿ya? La Paya es la hija casada del Inca. También encontramos a la Ñusta. ¿Quién es la Ñusta? La Ñusta es la hija soltera del Inca, la Ñusta. Y también tenemos al Ingal, al INGA, que es el hijo casado del Inca. Y por ahí que también encontramos a la Piwi. ¿Quién será la Piwi? ¿Es un sacerdote? No. Oh. Si existía ¿Otro una hijo? esposa, si existía una esposa principal, existía una esposa Sí, secundaria. de la poligamia. La Piwi. Exacto. Una esposa secundaria, que en este caso era la Piwi, ¿ya? Entonces, todos estos personajes que te acabo de mencionar formaban parte de una panaca. Ahora, a la muerte de un inca, su malqui, la malqui es la momia, tenía que preservarse, siempre y cuando este inca pues haya hecho grandes obras en el Cusco, haya sido un buen gobernante, muy digno él. Se tenía que preservar su malqui, su momia. Ahora, ¿quién se encargaba de cuidar de su momia? Su panaca. Su panaca, correcto. Por lo tanto, dentro de lo que se conoce como nobleza de sangre, existieron varias panacas. ¿Ya? Varias panacas, porque existe una festividad en el Cusco, o existió en este caso, en el cual sacaban en andas a las momias, a las malqui de los incas, para que éstas sean veneradas y recordadas, y que sus memorias, sus grandes hazañas, sus grandes logros no fuesen olvidados. Y de ello, pues definitivamente se ocupaban las panacas. Las panacas. Muy bien, entonces, pasamos. ¿Quiénes formaron parte de la nobleza de privilegio? Bueno, todas aquellas élites originarias del Cusco. Debes acordarte que yo te he mencionado que cuando los habitantes de Taipicala llegan al Valle de Acamama, se chocan con algunas otras etnias, ¿verdad? ¿Eso así o no es así, Kevin Araujo? Sí. No duden, no dude. Tienen que decir sí, porque lo veo bastante atento a clase. Entonces, sí, es correcto. Existieron otras élites originarias que ya se encontraban habitando la zona del Valle Camama cuando estos habitantes de Taipicala llegan, pues, ¿no? Ahora, todas aquellas élites, todos aquellos grupos culturales, todas aquellas etnias que se unen de manera pacífica a los incas para ser sometidos al poder, bueno, incaico que se estaba gestando ahí, formaron parte de la nobleza de privilegio, porque se unieron de manera pacífica, ¿ya? Ojo con eso. Además de esa categoría de nobleza de privilegio, también existió la nobleza regional. Ejemplo, cuando deciden los incas invadir Chimú, a los Chimú, sus más altos mandos, el famoso Chimucapa, con la finalidad de no perder todo su poder, si en este caso el Chimucapa se sometía de manera pacífica a la voluntad del Inca, le permitía en este caso este Inca mantener su poder y su jerarquía, y formaba parte de la nobleza regional, en calidad de curaca sometido. ¿Ya? En calidad de curaca sometido. No nos olvidemos de eso. ¿Preguntas, chicos? Las payas había mencionado que eran las hijas casadas del Inca, ¿no? La hija casada del Inca, así es. Okay. Y la ñusta es la hija soltera del Inca. Okay. Muy bien, ese es en el caso del sector dominante. En el caso del sector dominado, por así decirlo, la plebe, el pueblo, el común, vamos a encontrar en primer lugar al Hatun Runa. ¿Quién es el Hatun Runa?
es el pueblo campesino, pues. Ellos eran los únicos que se encontraban organizados en base a ayllus. Ellos eran los únicos que pagaban, tributaban mediante la mita. Además, también vamos a encontrar a los mitimaes. ¿Quiénes eran los mitimaes? Eran todas aquellas personas que eran trasladadas desde sus lugares de origen. A ti te podían trasladar por dos motivos, porque estabas sembrando la revolución, estabas descontento, hablabas mal del Inca. Ah, no, a este chico, a esta señorita, nos la vamos a llevar a otro sitio, porque puede asusar a las masas, puede levantarse contra el Inca, mejor nos lo llevamos. O también te podían llevar porque hablabas tan bien del Inca, estabas tan contento que decía, este joven, esta jovencita, sería muy bueno que vaya con esas ideas a estos pueblos que recién hemos conquistados y que todavía se muestran un poco, le vamos a denominar un poco reacios al poder del Inca. Hay que llevárnoslo también, o sea, te llevaban de todas maneras, o si te portabas mal, o si te portabas bien, igual te trasladaban desde tu lugar de origen, ¿ya? Los mitimaes. Luego tenemos a las yanaconas. Bueno, las yanaconas son las sirvientes de los orejones, de la nobleza de sangre. También tenemos a las actias. Las actias eran aquellas niñas que eran sacadas de sus lugares, desde sus familias, desde muy pequeñas, con la finalidad de asegurarse que lleguen en calidad de vírgenes. Ellas son las famosas vírgenes del sol. Hasta donde se tiene evidencia, debieron haber sido las niñas más hermosas de todo el incanato. Ahora, se las llevaba a un recinto en el cual se les preparaba en todo tipo de habilidades, sobre todo en el caso de la cocina, atender en este caso a los grandes jefes militares. Se les convirtió en las habilidosas tejedoras, hacían unos platos sumamente muy ricos, comida muy rica hasta donde se sabe, ¿ya? Porque eran preparadas desde muy pequeñas, desde muy niñas, ¿ya? E inclusive también se tiene información de que estas agrias en muchos casos eran utilizadas como regalos de estas mujeres. Claro, cuando ya tenían entre 15 a partir de los 15 años. Eran utilizadas como regalos, por ejemplo, para algún jefe militar incaico o para algún curaca recién sometido. ¿Ya? Eran utilizados como regalos. Bueno, de ahí tenemos a los piñas. Bueno, los piñas eran en realidad prisioneros de guerra, que como no querían someterse al poder los incas, lo vamos a mandar a cultivar la hoja de coca a la zona de la Amazonía. Y finalmente tenemos a las mitahuarmis, las famosas mujeres de turno. Y dentro de los incas, ¿quiénes eran las mujeres que se podían dedicar a este oficio? Porque existía un grupo específico para ello. No era cualquier mujer, ¿eh? ¿Disfrutas? Eran aquellas mujeres que habían caído en condición de prisioneras de guerra. Las mitahuarmis o también se les dice pampaguarmis. ¿Preguntas, chicos? ¿Qué hacían ellas? Se dedicaban a uno de los oficios más antiguos. Espero dejarme entender. Sí, No, sí, ya. Ah, ya. Así es. Pero tampoco es que estuvieran ofreciendo un servicio dentro del Cusco, no. Las ubicaban en las afueras de la ciudad, porque eran consideradas como, a ver, ¿cómo decirle? No hubiera estado bien visto que ellas estuvieran dentro de la ciudad, además por dedicarse a la actividad que se dedicaban. Y ahí no asistían pues personas con compromiso para empezar. Los incas fueron una sociedad bastante conservadora, sumamente conservadora para su época. Ellas las colocaban en una especie de chozas en las afueras de la ciudad, en la parte de las pampas. Por eso es que también se le llama pampaguarmi. Ya, pampaguarmi. Y solo asistían pues hombres solteros. Y
en alguna información, en algunos libros un tanto recientes acerca de las mitawarmis, la información que recién se llega a saber, porque se sigue investigando acerca de ellas, porque muy poco se habla, se menciona de que aquellas, por ejemplo, aquellas mujeres del pueblo, las campesinas, ni siquiera las podían ver, se pasaban y como si no existieran las mitawarmis. Eran vistas, pues, debido a la actividad a la cual se dedicaban, no tan bien por la sociedad, ¿no? Muy bien, entonces. A ver, organización política. Muy bien, tenemos aquí a la organización, bueno, organización sociopolítica debería ser. Era sumamente imposible que el Zapa Inca pudiese gobernar los 4 suyos, más aún durante la etapa de expansión, ¿verdad? Por lo tanto, tuvo en este caso que requerir de otros funcionarios. Yo ya te había hablado acerca de la diarquía, del gobierno de 12, bueno, diarquía significa el gobierno de 2 reyes, en este caso, el gobierno de 2 incas. Por un lado, el Huilac Humu y por otro lado, el Zapa Inca. Ahora, ¿cuándo el Huilac Humu apoyaba al Zapa Inca? En el gobierno del Cusco, cuando el Zapa Inca tenía que realizar viajes muy largos, cuando se ausentaba por mucho tiempo o por algún tipo de enfermedad. Era solo ahí cuando el Huilac Humu apoyaba. Después el Huilac Humu dedicado a sus actividades religiosas y el Zapa Inca dedicado a su actividad militar, a la actividad política, y a la actividad social, ¿no? Ahora, ¿por qué hablamos aquí del Auqui? Con el Auqui siempre se ha mencionado que existió un cogobierno y eso es muy cierto, porque era sumamente imposible que este Auqui llegara a gobernar el incanato sin tener la experiencia suficiente. Es por ello que el Zapa Inca, a partir de que decidía el hijo, en este caso, que lo iba a suceder en el trono, le iba enseñando en la práctica cómo tenía que gobernar. Por eso es que se habla de un cogobierno entre el Auqui y el Zapa Inca, para ir preparándolo, pues, ¿no? Para ir preparándolo. Ahora, a pesar de ello, el Zapa Inca necesitó de otros funcionarios que pertenecieron a lo que se conoce como el Consejo Imperial, ya, lo que se conoce como el Consejo Imperial o el Tahuantinsuyo Camachic, ya, Consejo Imperial o lo que se conoce como Tahuantinsuyo Camachic. ¿Qué funcionarios formaron parte del Consejo Imperial o lo que se conoce como Tahuantinsuyo Camachic? Los apocunas, los tucricuts, los curacas. ¿Quién era el apocuna? Bueno, el apocuna era el personaje, en este caso, encargado del gobierno de un suyo. Entonces, ¿cuántos apocunas existieron, Kevin Araujo? ¿De qué dijo? ¿De qué? De los suyos, 4. Ajá, sí existieron en este caso 4 suyos y el apocuna se encargaba de la dirección de cada suyo. ¿Cuántos debieron existir? ¿Cuántos debieron existir? 4, ¿verdad? Muy bien. Por lo general, aquí también se tiene información de que los apocunas, los gobernantes de cada suyo, eran hermanos del Inca, porque eran puestos de suma confianza. Por lo general, eran hermanos del Inca los que asumían ese rol. ¿Ya? Ese rol. Pero por ese entonces, pues todavía se podía confiar, ¿no? En los hermanos. Ahorita, pues un poquito difícil, creo yo, sobre todo en un cargo de tanta importancia, si no a la política nos remitimos para hablar de ello, ¿no? Muy bien, luego también tenemos al Tucricut. El Tucricut era el gobernante de un Guamaní o provincia. Bueno, debieron existir más de 100 Tucricuts en lo largo y ancho de lo que fue en su momento el Tahuantinsuyo. Y el Curaca, bueno, era una especie de mediador entre el Zapa Inca y el Hatunruna, el pueblo campesino. ¿Ya? ¿Y quién era el Tucurricuy? Los ojos del Inca. Sí, era el que se encargaba de ver el del imperio, que está todo bien.
El que todo lo ve, algo así. El El que visitador, todo lo juez. ve, el que todo lo Sí. sabe, era un visitador, era un fiscalizador, era el policía incaico, ¿no? No me imagino si es que el día de hoy, en la actualidad, puede existir un tucuy quizás haría un trabajo sumamente excelente, porque el tucuy, disculpen, no le debía información ni al tucuy, ni a la pocuna, ni al curaca. El tucuy, luego de investigar, hablaba directamente al Zapa Inca, y el tucuy no avisaba cuándo iba a ir, se podía aparecer de improviso, y tampoco sabías que era el tucuy porque él se vestía pues para camuflarse entre la ¿Jaturruna? población. Pasa despercibido. Claro, para pasar desapercibido, como dice Kevin Araujo. No, me refiero al tucuy. Todo que se vestía puede ser como Jaturruna para pasar desapercibido. Claro. Él llegaba, hablaba con el Jatunruna, con la población, le empezaba a preguntar, ¿no? Para sacar la información. ¿Qué tal te parece el gobierno de Tucuraca? ¿Te ayuda? ¿Te escucha? Probablemente, ¿no? Lo que No se me tan viene directo, ahorita a la mente. sino indirectamente. Claro, ¿no? Para sacar la información necesaria. Y ay de aquel funcionario que no estuviera cumpliendo su trabajo. Inmediatamente el Tucurcuy avisaba al Zapa Inca, y más que inmediatamente el Zapa Inca decía, bueno, hasta aquí llegaste, gracias por tu trabajo, next, otro funcionario venía, ¿no? Qué bonito sería que hoy en día, pues así también se maneje nuestro estado, ¿no? Tienes razón, tienes razón. La gente Así secreta es. parecía. Así es. Qué bonito sería. Así es, no como ahora, puro caso de corrupción nomás, así es. Ni al Estado. Hemos rayado mucho la diapositiva, vamos a borrar. Así es, el tucurricuy. Así es, los españoles nos han dejado un legado de corrupción. Eso sí, no lo vamos a discutir, eso está 100% comprobado. Con los incas todo era sumamente recto. Ay de ti que robes, ay de ti que seas ocioso, perezoso. No, eso no había, eso no existía. Ya con los españoles vienen así todos los males, ¿no? Pero, bueno, supongo que la conquista o la invasión ya estaba escrito, pues, ¿no? Y era parte de, pero así como nos han dejado cosas malas, también nos han dejado cosas buenas, ¿no? En el aspecto cultural, hablando. Dice, profe, ¿qué era el Apocuna y el Tucricut? A ver, el Apocuna era el gobernante de un suyo, existieron 4 Apocunas, 4 suyos. El Tucricut era el gobernante de un guamaní o de una provincia, ¿ya? De un guamaní o una provincia. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, inclusive es muy interesante lo que dices, Diana. Hay un libro que se llama La historia de la corrupción en el Perú. No, el quipu es un legado ya de los Wari, ni siquiera es de los incas, ¿ah? Ojo, no te equivoques, es de los Wari. De los Wari. Hay un libro, y haciendo alusión a lo que dice la señorita Diana, que habla acerca de la historia de la corrupción en el Perú, cuándo nace, cuándo se enquista, y eso es un legado que nos ha acompañado pues desde los inicios de la República hasta el día de hoy. Y justamente hay evidencias de que la corrupción aparece justamente con la llegada de los españoles. Eso sí es un dato sumamente comprobado. Les sugiero que revisen el libro, está en PDF en el internet, lo pueden descargar como lectura rápida nada más. Ahí está. La capa cuna. Bueno, la capa cuna es la lista oficial de los incas, pues, ¿no? Pero según María Raustorovsky, la historiadora, dice no existieron 13 ni 14, existieron más de 100 incas. Y es probable, porque ¿qué sucedía con aquel inca que se portaba mal? Desaparecían todo rastro de él, como si no hubiera existido. Qué bonito sería si fuera con los presidentes, ¿no? Qué miedo. Te desaparecen de la faz. No desaparecen al gobernante, no, desaparecen todo legado histórico, todo documento. Ah, ok. Exacto, información, no a la persona. Okay, Exacto, okay. no a la persona, no al gobernante, sino, por No se ejemplo. ve todita la pantalla. Nuevamente. Sí, lo que pasa es que su chat se ve y eso es lo que no nos deja ver. Ahí, a ver.
O sea, como que cuando usted abre el chat o ve las ventanas Sí. acá de lo que estamos, lo Ahorita que estamos sí, en la no, reunión, se todo me normal. tapa. De hecho, hay una Sí. parte ahí abajo que no vemos. Abajo a la derecha. ¿Su derecha o mi derecha? Creo que es su derecha. Acá. Sí. Sí, es que acá hay una barra como una especie de marca de agua que está desde que compré esta computadora. No sé cómo sacarla, Ya, pero bueno. esa parte sí no se ve. Ya, ok. Bueno, pero no hay nada escrito ahí, así que no hay problema. Ok. Bien, en el caso de la capa cuna, bueno, la lista oficial de los incas, ya estábamos hablando del caso de María Rostorovsky, ¿no? Según ella existieron más de 100 incas. ¿En qué se basa para decir ello? En que todo aquel inca gobernante, todo aquel zapa inca que no hacía bien su trabajo, porque hubieron incas ociosos también, ¿ah? Zapa incas ociosos, y que le gustaba la fiesta, y que dejaban mucho que desear acerca de su imagen como gobernante. ¿Qué hacían? Desaparecían todo rastro, toda historia de él y todo aquello que él hubiera hecho para que no sea recordado. Bastante interesante, ¿no? Ahora, los incas pertenecieron a dos dinastías, el Urim Cusco, el Hanan Cusco, y atravesaron 4 periodos durante su proceso histórico. Hablamos del imperio legendario, la etapa de la Confederación Cusqueña, la expansión y finalmente el ocaso, o conocido como Guerra Civil. Muy bien. En cuanto a la arquitectura, la vamos a organizar en este caso en base a su finalidad. Existió una arquitectura de tipo civil, una arquitectura de tipo religioso y una arquitectura con fines militares. En el caso de la arquitectura civil, la máxima expresión fueron representados en sus palacios reales con una fina y pulida piedra. La forma de estos palacios reales era rectangular, con amplios patios y jardines, formidables y extensos caminos. ¿Ya? Formidables y extensos caminos. En el aspecto religioso, bueno, se encargaron de la edificación de templos, de una fina y delicada piedra y que tuvieran un acabado perfecto. Que tuvieran un acabado perfecto. Y en el caso de la arquitectura militar, pues prácticamente eran fortalezas, eran ciudades fortificadas y que se encontraban ubicadas de manera estratégica para defender al Cusco, como en su momento ocurrió cuando los chancas ingresan al Cusco y la dejan totalmente devastada, pues, ¿no? Por eso es que ahí Pachacuti cumple una función importante porque tenía que embellecer y tenía que reorganizar al Cusco luego de la batalla con los chancas. Ahí está el famoso Inti Cancha o lo que se le conoce como el Coricancha. También tenemos allá Machu Picchu, el famoso Capac Ñan. Recordemos, chicos, que el Capac Ñan no es netamente de los incas, sino a quién le pertenece, quién iniciaron la construcción del Capac Ñan. Yo lo mencioné en la última clase que tuvimos de historia la semana pasada. No sé quién se acuerde. ¿Mm? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién inició la construcción del Capac Ñan? ¿Quién inició la construcción del Capac Ñan, chicos? ¿Mm? Los Guari. Los Guari iniciaron la construcción, en este caso, del Capac Ñan. Ya los incas lo logran, en este caso, continuar, ¿no? Veamos, desde el aspecto de la educación, en el caso de los incas, implicaba que todo aquel oficio, sí, a todo aquel oficio que se dedicaban los padres,
también se iban a dedicar los hijos. Por ejemplo, los que pertenecían a las castas incas y militares, era una educación netamente para gobernar. E inclusive pasaban una serie de pruebas para lograr alcanzar la aparente mayoría de edad, que implicaran pues pruebas en este caso de dureza excesiva, ¿no? En el famoso Guarachico, así se llamaba la festividad. Por ejemplo, aquellos que se dedicaban al tema religioso también eran preparados desde muy pequeños en ese tipo de prácticas. En el caso del Hatun Runa, sea hombre, sea mujer, en el caso de las niñas, eran preparadas desde muy chiquitas por sus propias madres en las actividades de la casa, pues, ¿no? Y en el caso de los hombres, el papá, desde una edad considerable, les iban enseñando todo lo relacionado al tema de la agricultura, la ganadería, ¿no? Bueno, y el Quipucamayoc, está claro que el hijo del Quipucamayoc también tenía que dedicarse a ello, ¿no? No había mucho en este caso que pueda aspirar ahí. ¿Alguna pregunta con respecto a ello? Una pregunta, duda que haya. Muy bien, acá está cómo se debió haber representado la festividad del Guarachico, ¿no? Consistía en una serie de destrezas, habilidades que los jóvenes para poder alcanzar la madurez tenían que pasar. Ahí está la práctica de la chaquitaglia. Se cuenta en este caso que el Hatun Runa, al tener un hijo varón, le iba regalando desde muy pequeño una chaquitaglia pequeña de acuerdo a su edad, hasta que lograra en este caso poder manejar una chaquitaglia propiamente dicha, ¿no? Esto con la finalidad de ir relacionándolo a lo que se iba a dedicar toda su vida, pues, ¿no? Ahí tenemos al Quipu Camayoc, su famoso Quipu, contabilizando, ¿no? Muy bien, en el tema de la pintura, como parte de las manifestaciones culturales, existió un famoso Puquincancha, en el cual se encontraban plasmados en grandes tablones las hazañas de los Zapa incas. Ahora, hoy en día existe ese Puquincancha, no, porque cuando llegaron los españoles se encargaron de arrasar y desaparecer toda muestra cultural de los incas, por considerarlo un tanto bárbaro, ¿no? Un tanto bárbaro, por considerarlo de esa manera. Y bueno, en cuanto al tema de la cosmovisión andina, tenemos una serie de deidades, ¿no? Que se subdividen en deidades mayores y deidades menores. Ejemplo, tenemos al dios Huiracocha, al dios Tunupa, el rayo, el dios Huari, Pariacaca, dios de las tempestades, ¿no? Pachacamac, Catequili Piquerao, la Pachamama, las Zapachetas, el Apu, quizás una de las deidades más importantes para los incas, junto con el dios Sol, el dios Inti, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿Dioses malvados tenían? A lo mejor. No, eran dioses muy relacionados, por ejemplo, al tema de la lluvia, al tema de las tempestades, por ejemplo, Pachacamac, de los temblores, ¿no? El dios del rayo o la Iliapa. Para No, el Huila, ¿cómo hacía los cultos ahí? sí, era el sumo sacerdote, sí, el encargado del tema religioso dentro de los incas. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
Mm. ¿Alguna otra pregunta? Si no es ese el caso, entonces vamos a pasar a la parte práctica. Me dan un minuto para abrir la práctica. A ver. Demora un poco en cargar. A ver, ¿se está visualizando la práctica, chicos, ahí? Sí. Ya, ustedes también tienen ahí la práctica. Pregunta 1 dice, en la organización política incaica, los Tucricuts eran, Ese es el No sé. Tucuyricó, ¿no? el Tucuyricó. Tucricut es Tucricut Gobernante de provincia. La C. La C. Ujú. Así es, muy bien, gobernadores de las provincias. Sí. Muy bien. Pregunta 2. El encargado de vigilar a los funcionarios y comprobar el buen gobierno en todas las regiones del Imperio Incaico era él. Tucuyricó. Suyuk, Apu, Tucurricoc, Tucurricoc, La B, la B. Puraca, Purek, Eso, Oquipu, Camayoc. eso. Ujú. 3. En la organización política incaica, el funcionario que registraba la cantidad de recursos del Estado era él. Tucricut, Tucurricuy, Purek, Quipo, Camayoc o Apocuna. ¿Quipo Camayo? A ver, ¿cuál será? La C. Purek. A ver, No sé, a ver. ¿Cuál será? A ver, Ruldi, ¿cuál será la clave correcta ahí? El equipo mayor. Mm. La C, dice Ruldi. Apocuna, Quipucamayoc, Purek, El Tucuirricu. Puri no era el jefe de familia. Yuri era un jefe de tantas familias. De una familia. Sí, es de una familia. De una. De una. Sí, de una. El curaca era de Layu. Sí, Entonces, ¿cuál con será ahí? Quipu Camayo. Así es Quipucamayoc. ese, Correcto. El Apocuna, ¿quién es? A ver, el Apocuna.
Para que no dude. ¿De los suyos? El gobernante de suyo. un suyo. Ajá, el Sí. gobernante de un suyo. El Tuco y Ricoy, ¿quién era? Que todo lo ve. El que todo lo ve. El que todo lo ve. Fiscalizador. Todo lo ve. El Tucricut. El El Tucricut. Provincias. de Encargado provincias. de las Jefe de provincias. provincia. Ujú. Uy, hoy día lo rápido. Brian, tu audio. Para tu audio. Paga todo. Brian, tu audio. Ay, No nos queremos enterar. 4. La institución que el Inca dejaba al morir para conservar su memoria se llamaba Panaca. 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 Pucacunca, Seque, Panaca, Pariacaca, Yacta. ¿Qué era? A ver. Panaca. Lo sé. Panaca. Correcto. Todo se escuchó, Brian. Todo se escuchó. 5. El conjunto de los miembros de la familia de cada Inca constituía un curacaj, un guamaní, una yacta, una panaca o una pacarina. Panaca. Panaca. ¿Seguros? No podría ser una pacarina. Ah, Ese no era el lugar de origen. Ajá, pacarina es el lugar de origen. Lugar de origen. Entonces, ¿qué es? Panaca, ¿verdad? sí, Panaca. Panaca. 6. Durante el incanato, la reciprocidad asimétrica se realizó entre el Estado y los runas, panacas, solo entre funcionarios, entre todos los curacas, solo entre la nobleza cusqueña. Entre el estado y los runas. La reciprocidad asimétrica, o con qué otro nombre se le conoce. Vertical. La redistribución. Correcto. Redistribución. Sí. Ujú. La A. Redistribución. Correcto. Bien. Entre el estado y los runas. Runa, Ayu. Está bien, es correcto. 7. En el incanato, el control vertical de los pisos ecológicos de herencia tiahuanacoide servía para obtener productos de varias zonas para el comercio, acceder a productos de diferentes zonas ecológicas, tener productos diferentes por alianzas matrimoniales, cooperar políticamente con estados de diferentes regiones, conquistar pueblos ubicados en diferentes zonas ecológicas. La B. La B. A ver, La 6A era. Pero la 7B, creo. La B. B. la B, no. Beso. Acceder a productos de varias, obtener productos de varias zonas para el comercio, acceder a productos de diferentes zonas, tener productos diferentes por alianzas matrimoniales, cooperar políticamente con estados de diferentes regiones, conquistar pueblos ubicados en diferentes zonas ecológicas. Correcto, la B. 8. Una de las formas de trabajo que se realizaba en el Tahuantinsuyo fue, la cual consistía en la ayuda mutua que se prestaban las familias entre sí. Aini. Aini. Dice la mita, el aini, la mica, el piña o el topo. ¿Por qué no puede ser la mita? Comunitario obligatorio. Era el trabajo obligatorio. Bien. 9. Durante el incanato, las pirguas tuvieron por función realizar la distribución de topos, almacenar las reservas, repartir a los runas en las yactas, recaudar los tributos o preservar los bienes de las panacas. Bueno, almacenar las reservas es algo redundante, ¿no? La B.
A ver, ¿qué dicen los demás? La B. ¿Sí? ¿Cuántos tipos de almacenes existieron? Las colcas. Tambos. No, tambos era donde descansaban los. Lugares de descanso. Sí. Colcas, piurjas. Pirguas y colcas. Bien. Ok. Alguien está preguntando por ahí la 6. A ver, la 6 es la A, la 6 es la A y la 7 es la B. 6A, 7B. ¿Sí? ¿Copiaron señorita María Vega y Andy Terrones? Pregunta 10. La reciprocidad incaica se afianzaba principalmente mediante la concesión de tanaconas y actias, la educación formal, la entrega de regalos, el uso de la lengua oficial, la realización de agasajos. Ojo, dice la reciprocidad incaica. La E. La E, correcto, 2, 4 y 5. En la cosmovisión incaica, ¿cuál es el lugar que corresponde a los muertos? Urimpacha. Urimpacha, Caipacha, Anampacha, Ayamarca, Ñaupapacha. Caipacha. B? A Caipacha. la A, Urimpacha. La B. La B, Caipacha. Sí. Ojo, dice que corresponde a los muertos, ¿ah? Subsuelo, sí. ¿Cuál será? Ah, sí, Caipacha. ¿Caipacha? El Caipacha es el mundo presente, Oh. en el cual residimos los vivos. La A. Urimpacha. Urimpacha. Urimpacha, correcto, Urimpacha. Ahí les podría venir Urimpacha, sí, Urimpacha, correcto. O Ucupacha también, Urimpacha o Ucupacha, es correcto para mundo de los muertos. 12. Una de las estrategias de unificación cultural que implementaron los incas fue hacer del quechua la lengua oficial, evitando que desaparezcan las otras lenguas, darle buena educación a los hijos de los caciques, prohibir el uso de cualquier otra lengua que no fuera el quechua, prohibir el uso de vestimentas que no fueran las incaicas, desarrollo de la infraestructura vial. La B. Darle buena educación a los hijos de los caciques. Estrategia de unificación cultural. Se unir a las culturas. Acerca del quechua la lengua oficial. Sí. Bien. Las fuentes más valiosas del siglo XVI y XVII para analizar y conocer la etnohistoria del Tahuantinsuyo son las crónicas y visitas, los memoriales y los anales, los viajeros relatores, la cartografía, iconografía, la tesis y monografía. La A. La A. Crónicas y visitas, muy bien. La nueva crónica y buen gobierno es obra atribuida a Pedro Pizarro, Garcilaso de la Vega, Diego Fernández, Juan Poma de Ayala, Agustín de Zárate. ¿A quién le corresponde? Dado. Correcto, Juan Poma de Ayala. Este
el cronista que establece que los gobernantes incas solo fueron 4? Blas de Valera, Cristóbal de Molina, Miguel de Estete, Martín de Murúa, Dávila Briceño. ¿Cuál será la alternativa correcta? ¿Mm? ¿Cuál será, chicos? Ahí, la alternativa correcta. Sí, ese desconozco, la verdad. Dice, es el cronista que establece que los gobernantes incas solo fueron 4. A ver, Brian Holguín. Brian. ¿Cuál será ahí la alternativa correcta? A ver, pensando, analizando, dice que los gobernantes incas solo fueron 4. ¿Cuál será ahí la alternativa correcta? Blas Valera. Blas Valera. Blas Valera. Si fueran más de 100, bueno, sería en este caso Rostorovsky, pero no lo menciona ahí. Es el cronista que establece que los gobernantes incas fueron 105. 105. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? César León, Antonio Herrera, Fernanda Montesino, José de Acosta, Vázquez de Espinosa. ¿Quién será el personaje en mención? Antonio Herrera. A ver qué dicen los demás. ¿Quién será? Antonio Herrera. Primero en utilizar el título de Inca, primero que implantó el culto al sol y que estableció el Yachaywasi, la primera escuela de la época, Huayna Cápac, Sinchirroca, Cápac Yupanqui, Atahualpa o Inca Roca. ¿Cuál será ahí la alternativa correcta? Inca Roca. Correcto, Inca Roca. Heredero de Huiracocha, conocido como el Calígula incaico y reemplazado por Cusi Yupanqui. ¿Quién sería? Huayna Cápac, Sinchirroca, Incaurco, Atahualpa o Inca Roca. Incaurco. Conocido como el Calígula Incaurco, ¿no? Sí. Bien. Continuamos. Expresión quechua cuyo significado es 4 erecciones unidas entre sí. Seque, Tahuantinsuyo, Apu, Contiki, Huiracocha, Cusco, Pacarina.
¿Cuál será ahí? Expresión cuyo significado es 4 erecciones unidas entre sí. Era bastante sanguinario, así es, señorita Bárbara. A ver. Tahuantinsuyo. Así es, Tahuantinsuyo. Inca que gobernó 60 años y comenzó la conquista de Curacao, se estableció fuera del ámbito del Cusco. Murió en su palacio de Calca. ¿Cuál será? Huayna Cápac, Sinchirroca, Tupac Yupanqui, Huiracocha o Atun Tupac o Inca Roca. ¿Cuál será ahí? Huiracocha. Huayna Cápac, Sinchirroca, Huiracocha. Huiracocha o Atun Tupac. Bien. Los ceramios de la época como el urpo o aríbalo eran de carácter estilizado, monócramo, decorativo, utilitario, comercial. La B. Monócromo. Monócromo. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Será eso correcto? ¿Será eso correcto? Los ceramios de la época como el urpo, más conocido como aríbalo, eran de carácter. Pero eran polícromas, eso, profesora. Entonces, ¿cuál será la alternativa correcta? Estilizado, monócramo, decorativo, utilitario, comercial. Utilitario. Utilitarios. Utilitario es utilitario. Ahí en este caso fermentaban, guardaban la chicha, ¿ya? 22. A los jefes de familia en el incanato se le denomina punchic, curaca, sinchi, tucurricuy o piurec. Piurec. ¿Seguro? ¿Y el curaca qué función cumplía? Intermediador entre el Inca y el pueblo. Jefe de Ajá, entre ellos. los Jatunruno. Ajá, también jefe de ellos. ¿Y el sinchi? Sinchi. El sinchi, ¿quién era el sinchi? Era alguien que demasiado poderoso. No era demasiado poderoso. ¿Quién era el sinchi? ¿Quién era el sinchi? Una planta medicinal. No, el sinchi era el guerrero joven. Él asumía el control del Ayllu cuando el curaca iba, en este caso, se ausentaba, iba a la guerra. ¿Ya? Pero sí es correcto, 22 le trae. 23. La cerámica quero consistía en jarra de astas, un aríbalo estilizado, vaso de arcilla utilitario, depósito familiar para chicha, vaso ceremonial de madera. Paso ceremonial de madera. ¿Seguro? La
Mm, La D, dado. Depósito para tomar chicha. Familia. Quiero. Pero el toro era de Sí, madera. el quero. Mm, Oh, Era para uso ceremonial, pero La E. La E, la E, la E. 24. La simetría, sencillez y solidez eran las características incaicas en el arte textil, escultura, arquitectónico, musical o ceramista. arquitectónico. arquitectónico. Así es. Servían como intermediarios entre el estado inca y los ayllus, Suyuyucapu, orejones, curacas, puquinas o amautas. Buracas. Curacas. Caracas. Ujú. No se subrayó. Listo. 26. Según la Capacuna, durante el periodo de la Confederación Cusqueña, los incas pertenecientes a la dinastía Hanan Cusco fueron Hanan, ¿ah? Hanan Cusco. ¿Mm? ¿Cuál será ahí la alternativa correcta? Dos A y ver. tres. Mm. 2 y 3. Pachacútec y Maitacapac. Ah, No, Inca Roca y Viracocha. sí. Ojo, dice, según la Sí. Capacuna, durante el periodo, identifiquemos esto primero, Confederación Cusqueña, ya periodo de la Confederación Cusqueña, pero que pertenezcan al Hanan Cusco. La B. La B, sí. B. 2 y 3. Bien. 27. Los gobernantes vasallos del Inca alojados en la ciudad imperial se ubican como orejones, curacas regionales, nobles advenedizos, nobles recompensados, nobles de sangre. La E. Buracas regionales. Los gobernantes vasallos, no, la E no puede ser, nobleza de sangre no. La B. Buracas regionales. Curacas regionales, correcto, curacas regionales. Profesora, no 28. recuerdo a quiénes se les llamaba como a los orejones. Los de la nobleza de sangre, a la panaca, a la familia real del Inca. Ah, ya, gracias. En el Tahuantinsuyo solo la élite recibía educación formal y el propósito fundamental era enseñar y dirigir los tipos religiosos, preparar asesores del ejército, preparar sucesores gubernamentales, enseñar aptitudes cotidianas, formar a mautas, arabicus y quipucamayaux. La C. A ver qué dicen los demás. ¿Será cierto eso? ¿Mm? ¿Será la C, chicos? Preparar sucesores gubernamentales. Creo que sí. Correcto, preparar sucesores gubernamentales. 29, 50. La agricultura incaica alcanzó gran desarrollo debido fundamentalmente a la justa distribución de las tierras de cultivo, la utilización de todo tipo de suelos, el uso de sistemas de irrigación tecnificadas, provisión de agua para escasos campos de cultivo, empleo de herramientas sencillas.
¿Cuál será ahí la alternativa correcta? La C. 1, 2 y 3. A ver, ¿qué dicen? Veo que están escribiendo por acá. La E. 2, 3 y 4. Ajá, correcto. 2, 3 y 4. ¿Cuál de los siguientes países no recibió influencia incaica? Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela o Bolivia. Venezuela. 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 Venezuela, bien. Bien, chicos, ¿a alguien que le falte alguna clave para pasarla de una vez? Para dictarle. La 26, profesora. Ya, a ver, 26. Aquí está. 26, letra C. 26, letra C. ¿Alguien más? 29. 25. Ya, 29, 29, letra E. 29, letra E. 25, 25, letra C. Ya, gracias. Listo. A ver, alguien más de repente que le esté faltando alguna clave. Hable ahora o calle para siempre. Ah, la 23. Ahí está, la 23, letra E. 23, letra E. 23, letra E. A ver, ¿quién más? La 28. 28, ahí está, 28, letra C. 28, letra C. La 20, creo que escuché por ahí, a ver. Ahí está, 20. 20, letra D. Pidieron por ahí la 10. 10, letra E. 10, letra E. 10, letra E. 10, letra E. Nuevamente la 20. 20, letra D. Muy bien, chicos. Entonces, de aquí nos vemos hasta la siguiente semana. ¿Ya? Nos vemos, chicos. Cuídense. Hasta luego. Bye. Bye, Gracias, Miss. Miss. Hasta luego. Hasta luego, mi.